donde el foco se ha trasladado, y estamos hablando de América. ¿Por qué digo esto? Porque se ha trasladado de Europa, en donde poníamos los ojos, a América. Y especialmente hoy estamos hablando de dos países. Estados Unidos, por un lado, que supera los 80.000 muertos, y por el otro Brasil, que también supera los 13.000 muertos. Vamos a hablar de esta situación. Tenemos a Rafael Matus Ruiz, corresponsal en Estados Unidos. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Y Oliver Stunkel, analista brasileño. Oliver, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo está? Bien, muy bien. A ver, Rafa, en primer lugar, reconfirmar la cifra que acabamos de dar y conocer cuál es la situación en el día de hoy. Sí, ya son más de 85.000 muertos aquí en Estados Unidos confirmados por COVID-19. Hoy el país de vuelta ha quedado bastante sacudido por un dramático testimonio que dio un funcionario, mejor dicho, ex funcionario del gobierno de Donald Trump, Rick Bright, que fue a testificar al Congreso. Esto, para que vos te des una idea, Leo, es el principal experto del gobierno federal hasta que Trump decidió sacarlo porque presentó una queja formal diciendo que la respuesta del gobierno había sido demasiado tardía a la pandemia. Y hoy, al dar un testimonio en la Cámara de Representantes, volvió a decir que probablemente, muy probablemente, la vacuna se demore más de 1 año y medio. Opa, ¿más de 1 año y medio? Sí, eso dijo si sale todo perfecto. Ahora, ¿está apoyando de alguna forma lo que también le molestó al presidente Donald Trump, que fue lo que dijo el doctor Fauci, ¿no? Sí, tal cual. Y Trump durante las últimas 24 horas también salió a criticar a Fauci diciendo que no estaba de acuerdo con las recomendaciones que había dado el principal experto en enfermedades infecciosas que tiene hoy el gobierno federal, y otra vez volvió a darle aire, volvió a darle mucho impulso a la reapertura del país y dijo que cree que las escuelas tienen que volver a abrir ahora en el otoño boreal cuando retome el año educativo. Esa polémica sigue muy, muy latente. Bien, y de aquí nos vamos a ver qué pasa en Brasil. Oliver, bueno, Brasil atravesando la crisis sanitaria como todos los países, pero también una crisis política importante. Hablábamos de una cifra importante, más de 13.000 muertos al momento, y por otro lado un presidente que sigue tratando esto como una pequeña gripe, ¿no? Una gripecita. Bueno, es una situación bastante rara, muy diferente de los otros países. En cuanto en Argentina o Chile están hablando de la pandemia, de la mejor estrategia. En Brasil estamos hablando casi solamente de la crisis política. Entonces existe una situación en la cual Bolsonaro está en constante tensión con los gobernadores que defienden medidas de aislamiento social, y él lo critica de manera sistemática y dice que es una tentativa de destruir a la economía para complicar la vida al gobierno. Aparte de eso, tenemos un posible proceso de impeachment contra Bolsonaro, bastante tensión. En este sentido, no es posible realmente priorizar en este momento la lucha contra la pandemia, y la expectativa, infelizmente, es que los números que tenemos hasta ahora van a peorar bastante. Creo que aún estamos en el inicio de esta crisis y ya en varios estados no hay más espacio en los hospitales. Entonces, infelizmente, hay pocas posibilidades de mejora en este momento. Claro. Ahora, Oliver, ahora nos metemos con esto, pero vos recién decías, ¿no? La comparación de cómo se está viviendo esta pandemia en otros países, como puede ser Argentina y en Brasil. Esta comparación la hizo The Guardian, y esto no le gustó a Bolsonaro. Dijo: Argentina va camino al socialismo. Vamos a escucharlo. É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? E talvez, vamos falar da Suécia. A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Você está defendendo, com toda certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso. Ahí dice, ¿no? Claramente, ustedes están hablando de ideología. Sigue metiéndose en esta cuestión de un tema ideológico político y dejando de lado el tema sanitario, que es realmente muy grave, Oliver. Sí, bueno, para Bolsonaro lo más importante es mantener enemigos, tener enemigos y hablar de amenazas internas y externas.
y es su manera de gobernar. Entonces, lo más importante es que sus seguidores tengan miedo, y la pandemia es una excelente oportunidad de apuntar para todos los peligros que existen. Su canciller dice abiertamente que las medidas de aislamiento son una tentativa de promover el comunismo en Brasil, y o sea, ha criticado a Argentina desde hace mucho tiempo, que imposibilita también, por ejemplo, una cooperación regional, porque para él es más importante mantener la tensión con Argentina y sería imposible, por ejemplo, iniciar una cooperación y tal vez saber qué Brasil puede aprender con Argentina, porque es obvio que Argentina tiene una respuesta mucho mejor en este momento a la crisis que Brasil. Bien, Rafa, por otra parte, en Estados Unidos ya hemos hablado de cifras que nos han impactado aquí con respecto a los pedidos de seguro de desempleo. ¿Qué pasa en la actualidad y cómo ha crecido esto en el último tiempo? Sí, hoy se dio a conocer el dato semanal de solicitudes de seguro de desempleo, un dato que el Departamento de Trabajo informa todos los jueves. Ya son más de 36 millones de personas desde que se desató la pandemia y Estados Unidos entró en el confinamiento parcial que se aplicó aquí en este país, que torció y dio vuelta a la economía, las que han pedido seguro de desempleo hasta ahora. Es una cifra inédita, histórica. Una vez más, como ya lo hemos dicho varias veces, Estados Unidos está en la puerta de la peor crisis económica desde al menos la Gran Depresión. Ayer el banco de inversión Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión de Wall Street, dijo que el desempleo podía llegar al 25%. ¿25%? 25%, sí, escuchaste bien. Fuerte. Incluso mayor al que se registró, al que los economistas estiman que se registró durante la Gran Depresión. Y aquí ya se está hablando de un nuevo paquete de estímulo fiscal. Recordemos que Estados Unidos ya implementó un programa de contención, un colchón para la economía equivalente al 14% del Producto Bruto Interno. Upa. Es el mayor paquete de estímulo fiscal diseñado por el gobierno federal desde al menos la Segunda Guerra Mundial. Ya los demócratas están trabajando en una nueva ronda, en un nuevo paquete de ayuda fiscal que podría llegar a duplicar esa cifra, es decir, podría llevar el colchón total al 30% del PBI. Y te cuento algo más, una de las medidas que está circulando por el Congreso es una medida que ya se aplicó en la Argentina. El gobierno de Estados Unidos está viendo de pagar salarios de los trabajadores aquí en Estados Unidos, Mirá. algo parecido a lo que ya hizo el gobierno de Alberto Fernández, de pagar la mitad de los salarios privados, claro, con fondos federales. Esto no, un poco también yendo a la frase que hablaba recién Oliver sobre Bolsonaro, de que la Argentina está entrando en socialismo, diría, no es solamente la Argentina, es todo el mundo. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Oliver. Un gran pantallazo de lo que sucede en Brasil y en Estados Unidos. Gracias a ambos. Y de aquí me voy al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juanpi. Sí, Elio.